Tomar el Evangelio de San Juan, capítulo 4. Evangelio de San Juan, capítulo 4. Yo debo decirles que lo busquen ustedes, yo no lo había buscado. Bueno, ahí está. Dice en el verso 5. Voy a empezar desde el verso 1 para llevarme mejor la idea. Cuando Jesús se enteró de que los fariseos habían oído decir que él tenía más discípulos y bautizaba más que Juan, en realidad él no bautizaba sino a sus discípulos, dejó la Judea y volvió a Galilea, es decir, dejó la provincia de Judea y se fue a la provincia de Galilea. Son dos provincias. Entonces él tenía que caminar de una provincia a la otra. Generalmente los judíos, cuando tenían que salir desde Jerusalén hacia Galilea, evitaban de todas formas tener que pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque a los samaritanos los consideraban hombres impuros, los consideraban los mestizos. Entonces era imposible. Muchas veces la gran mayoría de los judíos caminaban. Acuérdense que ellos hacían estos kilómetros, yo creo que son algo así como 200 kilómetros de Jerusalén hasta Galilea, creo que son algo así como 200 kilómetros, pero ellos lo hacían caminando. Pero dice la palabra que Jesús para eso tenía que atravesar Samaria, es decir, si yo quiero ir desde aquí, desde el Táchira hasta Caracas, ¿qué departamento dicen ustedes? ¿Qué estado tengo que pasar? ¿Cuál? Hablan, bueno, sí, ese estado, no escucho, pero tienen que pasar un estado. Hagan de cuenta que ustedes para irse de acá hasta Caracas, que tienen que ir caminando, se vayan de acá hasta el sur tocando Brasil y de Brasil suban de nuevo para llegar a Caracas. ¿Por qué? Porque ustedes, a los de ese departamento que dijeron y que yo no escuché, ese departamento sea considerado impuro. Por eso dice la palabra en el verso 4, para eso tenía que atravesar Samaria. Llegó a una ciudad de la provincia de Samaria llamada Sicar. ¿Cómo se llamaba esa ciudad? Sicar, cerca de las tierras que Jacob había dado a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. ¿Qué se encuentra? Allí se encuentra el pozo de Jacob. Y dice la palabra que Jesús, cansado del camino, se había sentado al borde del pozo. ¿Dónde se había sentado? Se había sentado al borde del pozo y era la hora del mediodía. Y ahora dice la palabra en el verso 7. Una mujer de Samaria fue a sacar agua y sus discípulos y Jesús le dijo: dame de beber. Acuérdense, ¿era la hora de qué? Y una mujer de Samaria fue hasta el pozo a buscar agua. Ustedes recuerden, en aquel tiempo una mujer samaritana se usaba que la mujer era la que hacía todos los quehaceres de la casa en ese tiempo. Y la mujer, bueno, en muchos casos sigue siendo hoy también, pero la mujer era aquella que se iba a la mañana temprano y allí se juntaban todas las mujeres. Todas las mujeres se ponían allí a charlar en la mañana o a la tarde, pero nunca a la hora del mediodía. Nunca una mujer iba a buscar el agua allí entre el mediodía a la hora de la siesta. Primero pensar el calor que hace en esa zona. Yo estuve hace unos 3 meses ahí. El calor es terrible. Llega un momento que uno llega a decir: por favor, subamos de nuevo al colectivo, subamos al autobús, como dicen ustedes. Por favor, subamos, ya no aguantamos más. ¿Pero por qué? Porque el calor es agobiante. Y la palabra nos sigue hablando y nos dice que Jesús le dijo a la mujer: dame de beber. En el verso 9, la samaritana le respondió: ¿cómo? Tú que eres judío, me pides de beber a mí que soy samaritana. Los judíos en efecto no se trataban con los samaritanos. Acá nos detenemos y empezamos la predicación. Fíjense ustedes qué curioso. Jesús caminó por la ciudad
caminó desde Jerusalén hasta Galilea, pero entró a ese pueblito de Samaria. La misión de Jesús consistía en venir a buscar y salvar lo que estaba perdido. Y siempre la decisión de sanar, y siempre la decisión de dar libertad, y siempre la decisión de poner en orden a todo el ser humano es voluntad de Dios, no es querer nuestro. Nosotros podemos querer sanarnos de esto, de aquello y así y asá, como me pasó a mí aquella vez que yo fui buscando sanación. Y yo quería ir a buscar sanación y que me sanaran los ojos, que me sanaran la gastritis, que me sanaran el insomnio, que me sanaran esto, que me sanaran aquello. Pero sin embargo, Jesús sabe cómo sanar. Por eso Jesús, en vez de caminar derecho hacia Galilea, entró a la provincia de Samaria y allí entró al pueblito aquel de Sicar, que aún hoy se conserva el pozo. Allí se conserva el pozo que estamos leyendo en este momento. Y dice la palabra que Jesús se había sentado al borde del pozo. ¿Dónde se había sentado Jesús? Uno se pone a ver, hay tantas formas de sanar de Jesús. Esa mujer que fue a buscar allí el agua, fue a la hora del mediodía. ¿Y por qué la mujer fue a la hora del mediodía? Uno puede preguntarse 1000 veces qué significa el cántaro de la mujer. Y el cántaro de la mujer era toda esa capacidad donde ella, por dentro, tenía guardado toda su historia. El cántaro de la mujer era allí donde estaba guardada toda su historia, sus recuerdos, el almacén de los recuerdos, el alma. Allí se esconden toda nuestra historia. Por ejemplo, yo hace un tiempo atrás estaba contándoles a un grupo de personas que para mí el domingo a la tarde era uno de los días más tristes que existían para mí. Para mí lo peor y lo más triste era un domingo a la tarde. Y cada vez que llegaba el domingo a la tarde, a mí me provocaba muchísima angustia en lo profundo de mi corazón.